Estás sintonizando, querido Infamous. Prepárate un café porque hoy tocaremos un tema muy oscuro y perturbador. A veces creemos que los monstruos nacen en la oscuridad, lejos de todo lo humano. Pero lo que más nos aterra es descubrir que, en realidad, nacen entre nosotros. Que sonríen, trabajan, saludan a sus vecinos, y que dentro de sus mentes existe un abismo imposible de imaginar. Dahmer, monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer no es solo una serie sobre asesinatos. Es una disección de la mente, de la soledad y de lo que ocurre cuando la empatía deja de existir. Una historia que incomoda porque de alguna manera todos reconocemos algo de nosotros en ella. La necesidad de pertenecer, el miedo al rechazo, la carga de los secretos que nunca dijimos. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Desde niño mostró signos de desconexión, aislamiento y una curiosa fascinación por los animales muertos. Su padre, químico, lo introdujo accidentalmente al mundo de la descomposición, y esa mezcla de curiosidad científica y vacío emocional fue el inicio de algo que con los años se volvería incontrolable. El divorcio de sus padres, el abandono emocional y el consumo de alcohol desde los 14 años formaron el cóctel perfecto para un joven que comenzó a ver el mundo con una distancia casi antinatural. Ya no sentía empatía, no sentía conexión, solo silencio y una necesidad cada vez más grande de controlar lo que amaba, para que nunca se fuera. Entre 1978 y 1991, Dahmer asesinó a 17 jóvenes, en su mayoría hombres afroamericanos y de minorías sexuales. Los atraía con promesas de dinero, fotografías o compañía. Y luego los drogaba, los asesinaba y en muchos casos conservaba partes de sus cuerpos. La serie de Netflix muestra con crudeza esa doble vida. El chico solitario que trabaja en una fábrica y el depredador que convierte su apartamento en un mausoleo. Un lugar donde el olor a muerte se mezclaba con el eco de la música pop de los 80s. Un apartamento donde intentaba crear su propio universo, congelando cuerpos, preservando cabezas, buscando la compañía eterna que la vida nunca le dio. Pero más allá del horror visual, la serie nos muestra algo más profundo: la indiferencia social que permitió que Jeffrey Dahmer existiera por tanto tiempo. Las denuncias ignoradas, los prejuicios, el racismo, la homofobia. Vecinos que alertaron a la policía y no fueron escuchados, como Glenda Cleveland, quien llamó una y otra vez para reportar los gritos, los olores, las sombras que veía entrar y no salir jamás. El verdadero monstruo no fue solo Dahmer, fue el silencio de un sistema que no quiso mirar. Psicológicamente, Dahmer no encaja por completo en una sola categoría clínica. Tenía rasgos de trastorno de personalidad antisocial, dependencia emocional y una parafilia ligada a la necrofilia y el control absoluto. Pero en sus entrevistas después de su arresto, se puede percibir algo más complejo, una lucidez escalofriante. Sabía lo que hacía, sabía que estaba mal y aún así lo hacía, porque en su mente la muerte era el único estado en el que podía poseer algo para siempre. Sus palabras ante el juez fueron frías, pero también reveladoras. No lo hacía por odio, lo hacía por miedo a estar solo. Esa frase resume el corazón del monstruo, una soledad tan extrema que lo llevó a destruir aquello que deseaba amar. Evan Peters encarna a Dahmer con una precisión perturbadora. Cada mirada, cada silencio, cada respiración contenida muestran el conflicto entre el deseo de conexión y la inevitable atracción hacia la muerte.
Pero lo que más impacta es cómo la serie da voz a quienes nunca la tuvieron. Las víctimas no son simples números, son jóvenes con sueños, con familias, con una vida truncada por la indiferencia. La serie de Ryan Murphy logra lo que pocas producciones hacen: poner al espectador frente al espejo y preguntarle: ¿qué hubieras hecho tú si fueras su vecino? ¿Habrías insistido o también te habrías convencido de que no era tu problema? A continuación te compartiré algunas curiosidades y datos oscuros. Dahmer fue arrestado finalmente en 1991, cuando una de sus víctimas logró escapar. Al entrar a su departamento, la policía encontró cabezas humanas en el refrigerador y fotografías de los cuerpos en distintas posiciones. Fue condenado a 16 cadenas perpetuas consecutivas. En 1994 fue asesinado por otro recluso en la prisión de Columbia, Wisconsin. En su infancia, coleccionaba huesos de animales que encontraba en el bosque. Decía que le gustaba escuchar cómo sonaban al chocar entre sí. Pero quizás el detalle más inquietante es su absoluta calma en prisión. Dahmer pidió ser bautizado poco antes de morir y al final aseguró haber encontrado a Dios. La ironía de un hombre que buscó la pureza en la muerte y el perdón en el encierro. Hay algo que la serie hace muy bien: nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos, a reconocer que todos en algún punto hemos sentido lo que Dahmer sintió, no en su forma criminal, sino en su raíz humana: el miedo a estar solos. Quizás no somos tan distintos en la sensación, pero sí en la elección, porque lo que define a un monstruo no es lo que siente, sino lo que decide hacer con ello. Esta historia toca fibras incómodas porque desnuda la fragilidad humana. Nos recuerda que el mal no siempre grita, a veces simplemente calla. Se sienta al lado tuyo en el autobús o vive en el departamento de al lado. Hoy en directo hemos dejado claro que Dahmer, Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, no busca glorificar al asesino, sino exponer la ceguera social que lo permitió. Es una advertencia, una lección sobre lo que ocurre cuando la empatía muere antes que las víctimas. Quizás lo más aterrador de la serie no sea el crimen en sí, sino descubrir que pudo haberse evitado. Que todo comenzó con un niño solitario, ignorado, sin guía, y terminó con 17 vidas destruidas y un país enfrentando su propia indiferencia. Al final, todos caminamos sobre una línea muy delgada entre la luz y la oscuridad, pero solo algunos cruzan. Y cuando lo hacen, el mundo ya no vuelve a ser el mismo. Antes de despedirme, me gustaría saber si piensas que esta producción realmente aborda la oscura temática de una mente siniestra y perturbada. O bien, comenta si en esta ocasión la realidad superó a la ficción. Puedes compartirlo en mis redes sociales o en los comentarios de este episodio. Y no olvides que puedes reproducir este podcast en tu plataforma digital favorita. Recuerda que el verdadero monstruo no siempre se esconde en la sombra. A veces se refleja en el espejo. Soy Emanuel Barich. Hasta la próxima emisión de Querido Infamous.